¿Ya? Un saludo y un abrazo fraternal a los compañeros y compañeras que reunidos en Chanchiano van a intentar coordinar políticas y discursos, propuestas sobre nuestra ambición común, buscar una salida del euro en nuestros respectivos países. Como miembro de la plataforma española contra la permanencia de nuestro país en el euro, tengo que felicitaros, en primer lugar, porque llegar hasta el lugar en que vais a trabajar, a esas jornadas, ha costado un esfuerzo tremendo. Incomprensiones, dificultades organizativas, hostilidad manifiesta muchas veces en los medios de comunicación y también, por qué no decirlo, dificultades económicas, puesto que todo esto cae a espaldas de las personas que en estos momentos están luchando por esta posición común. En segundo lugar, quiero hacer votos porque los resultados de esta asamblea, de esta reunión, sean positivos. Y cuando digo positivos, quiero decir que salga de esta reunión una posición común y elementos organizativos de coordinación que se pueda aplicar en los distintos países que componen esta asamblea, más aquellos que se puedan añadir en cualquier momento. Es decir, yo espero, deseo y creo que de aquí va a salir el comienzo de una nueva situación, de un nuevo discurso y de una nueva movilización para entender la Unión Europea de otra manera, y desde luego sin el euro. Izquierda Unida ha sido la única fuerza política de carácter estatal que en España se opuso ya en 1992 tanto al Tratado de Maastricht como a la moneda única. Fue un debate interno duro, áspero, porque nos enfrentamos a medios de comunicación y al discurso oficial. Tanto fue así, tan duro, que nuestra organización se dividió un 60% a favor de rechazar el Tratado de Maastricht y la moneda única y un 40% a favor. Pero pese a aquello, seguimos manteniendo nuestra posición. Y ello por varias razones que pretendo brevísimamente exponer. En principio, dijimos no al euro por las evidencias de carácter económico, simplemente de análisis económico. Es decir, cuando la teoría de las zonas monetarias óptimas viene en decir que es imposible construir una moneda única sin una política fiscal común, sin políticas económicas comunes y otra serie de elementos fundamentales que vayan haciendo que haya una infraestructura de tipo unitario, una moneda única no tiene sentido mientras esto sea así. En segundo lugar, por el proceso de creciente degradación del inicial e ideal concepto de Unión Europea que se tuvo a principios de los años 50. Si observamos los tratados desde el Acta Única Europea, por supuesto, el Tratado de Maastricht, Ámsterdam, Niza, incluso el Tratado de Lisboa, observamos cómo hay una creciente degradación, donde se van abandonando los presupuestos que se dijeron que se iban a hacer de unidad política, de política exterior, de unidad económica, de cohesión económica y política y social, fundamentalmente la cohesión. Todo eso se ha ido abandonando en una especie de degradación permanente en donde solamente ha quedado la moneda única como elemento además de dominación y de creación de una Unión Europea que no tiene nada que ver con el discurso oficial que en cualquier momento nos vendieron aquellos ideólogos más o menos altruistas, más o menos candorosos de los años 50 y de los años 60. Pero además, la conculcación permanente de documentos de obligado cumplimiento como es la Solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o los pactos vinculantes de 1966, por no hablar de la Carta Social Europea, la Carta de Ámsterdam del año 1961, es decir, toda la legislación de carácter intuitivo, de protección del trabajo, de que hable de empleo, de las consideraciones a las necesidades y derechos inherentes de los trabajadores, se van obviando permanentemente. En cuarto lugar, porque estamos ante una Unión Europea en la que las diferencias entre regiones y personas son cada vez más crecientes, aumenta el paro y sobre todo lo que se llaman las distintas motivaciones
a distintas zonas de Europa que van conduciendo a lo que en un principio se dijo que no podía ser, pero que de hecho es la Europa de varias velocidades. Es decir, estamos ante una degradación de un discurso que en un momento se pretendió como si fuese una nueva aurora, no solamente para Europa, sino para la humanidad. Pero yo quiero en este momento traer aquí las palabras del que fue presidente del gobierno español, don Felipe González Márquez, que es una de las personas que más ha luchado y más defiende esta Unión Europea. Lo que voy a leer, compañeras y compañeros, es un artículo que el señor González escribió en el diario El País de España el 31 de mayo de 2016. Y dice así: cuando se decidió que debía haber una divisa única, el euro, y un único banco central, nos olvidamos de unos cuantos elementos fundamentales para que el sistema funcione como es debido. No es posible una unión monetaria con políticas fiscales y económicas divergentes. Al negociar el tratado se hablaba de una unión económica y monetaria, pero solo se desarrolló la unión monetaria acompañada de un pacto de estabilidad y crecimiento que se pensó que bastaba para garantizar el debido funcionamiento de la moneda única. Es decir, en este párrafo González reconoce el fracaso de la actual concepción de la moneda única. No obstante, siguen insistiendo que hay que desarrollarlo. Con una argucia, y esa es la palabra que yo utilizo. La argucia es hablar de más Europa, sin explicar cuáles son los elementos de esa Europa, dónde está el poder popular, qué instituciones de origen democrático, qué criterios de participación de las poblaciones, de las entidades sociales. Es decir, estamos simplemente ante la defensa de algo que ya es indefendible. Porque en el artículo del señor González sigue diciendo algo muy interesante. Habla de las asimetrías, es decir, de las consecuencias de aplicar una política única con una moneda única a economías totalmente distintas. Y habla de algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Es decir, la obsesión de Bruselas porque se cumpla una de las condiciones sobre el déficit. Tanto es así que incluso se habla de que España puede ser multada porque está tardando en llegar al 3% del déficit. Pues bien, una de las condiciones que se imponía en el Tratado de Maastricht era que la deuda no podía superar el 60%. En mi país está ya en el 100%, y aquí nadie dice nada. Es decir, este segundo cumplimiento que se suponía que era tan importante como el primero, no hay nada que obligue a que se cumple, lo cual indica que ahí está la banca por medio y por tanto los inmensos beneficios y los recursos que se van drenando a las arcas de la banca, y sin embargo esto demuestra para quién está hecho este proceso. Pero además, y esta es la última razón, que creo que debe estimularnos a luchar, y a vosotros los que estáis ahí, y a vosotras, para intentar llegar a un acuerdo. Estamos ante una globalización, todo el mundo sabemos lo que es la globalización. Pero yo quiero recalcar un punto. La globalización es una cosmovisión, no solamente una filosofía de política económica, es una filosofía de valores, de cultura, de concepción del ser humano simplemente como una máquina de producir y de consumir, totalmente ajena a los conceptos de valoraciones hijo de la Ilustración y la Revolución Francesa y de los derechos humanos. Esta globalización, por otra parte, pretende, obviamente, erigirse en gobierno mundial, pero un gobierno mundial que lo lleven ya directamente las grandes corporaciones multinacionales y que los estados soberanos es un decir, sean simplemente los que acaten, ejecuten y hagan posible que esas políticas se apliquen en sus estados. Es decir, unos gobiernos que van a actuar contra sus propias poblaciones, que van a hacer el papel de traidores a los intereses de sus ciudadanos. El ejemplo más claro, la reforma constitucional del año 2011 que se pactaron en España entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. En consecuencia, eso merece una respuesta. No es simplemente por combatir, no solamente por los derechos sociales, sino simplemente por combatir en aras de una civilización, porque esto que viene es barbarie. Consecuentemente, yo espero que tras vuestros debates, que deben ser seguramente interesantísimos y que ya leeré en su momento, creo que se debe concluir con un esquema de organización embrionario,
con un discurso único, con la capacidad de poderlo explicarlo a la población, con un esquema de organización que llegue a todos los países, que pueda ser seguido de una manera periódica y que podamos nosotros sentirnos en él como miembros de un discurso y de una práctica política que es necesaria, no solamente para nuestras poblaciones y los trabajadores, simplemente para la humanidad. Muchas gracias. Perfecto. ¿Tiempo? Ajustado tiempo, ha estado 8 minutillos y... Perfecto, perfecto. Pero es que le ha salido muy bien. Ha estado muy justito, amigo. ¿Está preparado? Perfecto.